haga clic en Interpretación y seleccione el idioma de su preferencia. En la barra de herramientas de su computador, al hacer clic en el globo terráqueo, aparecerán tres opciones de canales de audio: apagado, inglés y español. Si no necesita interpretación y domina los dos idiomas de la reunión, deje marcada la opción apagado durante toda la reunión. Si necesita escuchar en idioma español, seleccione la opción español y permanezca en ella durante toda la reunión. El lanzamiento de hoy es una instancia que llevan adelante los Ministerios de Minería y Energía y el Servicio Nacional de Minería y Geología SENAGEOMIN, con el apoyo técnico del Centro Nacional de Pilotaje. Este evento de lanzamiento es encabezado por el Viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jovet, y el Director Nacional de SENAGEOMIN, Alfonso Domecq, a quienes doy la más cordial bienvenida y les agradezco su conexión esta mañana. Las mesas de diálogo sobre aplicaciones de hidrógeno verde en la minería nacional es una iniciativa que se enmarca en el esfuerzo que desde el sector público se están impulsando por definir criterios de seguridad y estándares que habiliten el desarrollo de proyectos asociados al uso del hidrógeno en la minería. Hoy, con el lanzamiento de estas mesas de diálogo, se da inicio formal a la elaboración de una guía para la aprobación de proyectos pilotos de hidrógeno en minería, desarrollo pionero en nuestro país, que tiene como objetivo primordial entregar certezas y parámetros claros a las empresas que quieran utilizar el hidrógeno en la minería. En este contexto, quisiera presentar ahora al Viceministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jovet, quien nos dirigirá unas palabras e inaugurará de este modo las mesas de diálogo sobre aplicaciones de hidrógeno verde en la minería nacional. Adelante, ministro. Muchas gracias, Patricio. Muy buenos días a todos quienes están participando de este evento. Felicitaciones y agradezco a SENAGEOMIN y al Centro Nacional de Pilotaje por este esfuerzo conjunto que hemos estado empujando desde el Ministerio de Energía y de Minería. Déjenme, si me permiten, compartir con ustedes una presentación que me va a ayudar a transmitir lo que quiero compartir hoy con ustedes. Voy a partir contándoles un poco la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Me parece que es una buena manera de enmarcar la conversación que aquí va a ocurrir y así dar cuenta de la importancia que tiene este esfuerzo que se está haciendo con esta guía para el desarrollo de esta industria que, como les voy a mostrar, yo creo que tiene un enorme potencial para nuestro país. Pero déjenme partir dando un paso atrás quizás, ¿no? O contextualizando esto. Yo tengo la convicción, y esta convicción, en la medida que pasa el tiempo, solamente se acrecienta, de que el desafío más importante que tiene nuestra generación en los años que vienen es el cambio climático. Como muestra esta caricatura del Economist, hoy día el mundo está enfocando sus esfuerzos, su fuerza, su energía en combatir el COVID, y por buenas razones, porque es una amenaza muy, muy seria que está generando mucho daño, mucho sufrimiento. Pero cuando termine ese round, tenemos una pelea de fondo, digamos, que es el cambio climático, que es la amenaza más grande y más difícil de derrotar que tenemos, que va a requerir esfuerzos gigantescos de todos nosotros, y que, como dijo por ahí alguna vez el presidente Obama, nuestra generación es la primera generación que está sintiendo las consecuencias del cambio climático, pero somos la última generación que tiene tiempo para hacer algo para ser capaz de detenerlo, ¿no es cierto? Cuando llegue la otra generación a estar a cargo, en 10 o 20 años más, si nosotros no hemos tomado las decisiones que tenemos que tomar, va a ser tarde para parar ese problema, y las consecuencias más grandes las van a pagar las futuras generaciones. Esto es conocido, pero creo que es importante enfatizarlo porque el hidrógeno verde va a ser esencial a nuestro juicio, y en esto hay consenso internacional muy amplio en esa tarea. Cuando uno mira las emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático y el calentamiento global, se da cuenta que el sector energía está en el corazón de este desafío. Los números que están en esta lámina son para Chile. El 78% de las emisiones de CO2 equivalentes de nuestro país las genera el sector energía, un 32% el sector eléctrico, de eso, entre paréntesis, un 25% son las centrales a carbón, un 24% el sector transporte, un 14% la industria, de los cuales la mitad es la minería. La minería genera directamente en esa categoría un 7% del total, pero además la minería consume, como saben, alrededor de un 30% de la electricidad, ¿sí? El otro 7% es edificación,
y sobra un 22% que está en otros sectores. ¿Sí? La consecuencia o la conclusión principal de esta lámina, a pesar de que los números cambian de país a país, un poco más, un poco menos, la conclusión en todos los países es la misma. Si no somos capaces de transformar de manera muy profunda la manera en que producimos y consumimos energía, no vamos a ser capaces de parar a tiempo el cambio climático. ¿Sí? Y cuando uno mira cuál es la estrategia que tiene el mundo, y en esto Chile no es muy distinto, para parar el cambio climático, lo que tenemos que hacer básicamente es reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero a cero del año 2050. ¿Sí? Esas son emisiones netas, ¿no? Las emisiones brutas que emitimos en los distintos sectores, menos la captura de CO2 que hacen básicamente los bosques. ¿Sí? Lo que hay aquí, no voy a quedarme en todos los detalles, es la Estrategia Nacional de Carbono Neutralidad, nuestro plan para llegar a ser carbono neutral en 2050. Y si ustedes se fijan respecto a un escenario de referencia, nosotros tenemos que bajar básicamente las emisiones brutas a la mitad, de 130 millones de toneladas a 65, para que esos 65 de emisiones las capture los bosques para llegar a un neto de cero. Pero si ustedes ven la reducción de emisiones brutas, el hidrógeno verde va a contribuir alrededor de un 20%, depende del escenario, pero entre un 20 y un 25% de la reducción de emisiones en nuestro país la va a generar el hidrógeno verde, ¿sí? Un quinto más o menos de la tarea. Y ese número, quedarme en esta lámina un segundo, no es distinto en otras partes del mundo, ¿no? Cuando uno repasa los planes de carbono neutralidad de los distintos países, yo diría que en esencia el plan es más o menos en todas partes el mismo. Y el plan en esencia es el siguiente. Lo que vamos a hacer en Chile y en otros países es que vamos a limpiar nuestra matriz de generación eléctrica, sacando en nuestro caso las centrales a carbón y desarrollando aceleradamente centrales renovables como energía solar, energía eólica y otras, para luego usar esa electricidad limpia y renovable para reemplazar con electricidad a los combustibles fósiles en distintos sectores de nuestra economía. Por ejemplo, en el transporte, con electromovilidad. Por ejemplo, en la industria, así teniendo una industria más sustentable. Por ejemplo, en nuestros hogares, en el sector residencial, usando la electricidad, por ejemplo, como reemplazo de la leña o otros combustibles, sobre todo en la zona centro-sur, donde la leña genera contaminación, emisiones y muchos problemas de salud. Entonces, vamos a limpiar la matriz eléctrica y usar esa electricidad limpia para desplazar a los combustibles fósiles en el resto de la economía. Ese plan tiene un problema, y es que hay algunos sectores de la economía que son muy difíciles de electrificar. Es decir, son sectores en los que es muy difícil resolver las necesidades energéticas solo a partir de electricidad, por distintas razones, pero esos sectores son, hay bastante consenso en esto, el sector industrial de producción de cemento, de acero y otros, el transporte pesado, ¿no es cierto? Y algunos sectores industriales específicos, ¿no es cierto? Entonces, el hidrógeno verde, de alguna manera, decimos nosotros, es el eslabón perdido de esa estrategia de carbono neutralidad, porque va a ir a suplir a la electricidad en aquellos sectores en que la electrificación no es una buena solución. Y esa es la razón por la cual el interés que ha generado el hidrógeno verde en los últimos meses ha sido gigantesco. Cuando ustedes miran esta serie, estos son básicamente interés por el tópico de hidrógeno verde en Google, como ha explotado, ¿no es cierto?, en el último año y fracción, sobre todo cuando distintos países, entre ellos Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur, han tomado con fuerza, o retomado en el caso de Estados Unidos, su agenda de cambio climático, sobre todo después de la pandemia. Y si ustedes se fijan, el número de proyectos de hidrógeno verde anunciados en el mundo ha ido aumentando de manera muy acelerada. Este gráfico tiene mucha información, pero déjenme gastar un minuto explicándolo. La primera serie, la primera escalera, digámoslo así, de este color azul más claro, fue un recuento que hizo McKinsey, la consultora internacional, en diciembre del 2019, como dice aquí, para identificar cuántos proyectos de hidrógeno verde, de electrolizadores, que son los equipos donde se fabrica o se produce el hidrógeno verde, cuántos proyectos de electrolizadores o por qué capacidad se habían anunciado en diciembre del 2019. Y si ustedes se fijan, al 2030, la estimación que había, o la identificación de ese momento, era que habían 13, casi 12,9 gigawatts de proyectos anunciados al 2030. McKinsey actualizó esos números 6 meses después, en junio del 2020, y ese número se había multiplicado por más del doble, llegando a 27,5. Y en diciembre del 2020 se había multiplicado
desde la cifra original, más de 3 veces, ¿no es cierto? La última cifra que yo les vi de este mismo gráfico, una versión actualizada, superó los 60 gigawatts. O sea, en poco más de un año o un año y medio, el mundo ha anunciado que va a construir más de 4 veces el número de proyectos de hidrógeno que tenía pensado hacer hace un año o un año y medio, ¿no es cierto? Esto da cuenta de la enorme fuerza que está tomando esta industria en todos los países del mundo, en la medida que se toma conciencia que sin hidrógeno no vamos a ser capaces de parar el cambio climático, así de simple. Y Chile tiene una posición única en esta industria, porque tenemos muy buenos recursos para producir electricidad renovable, y segundo, son muy abundantes. Lo que muestra este gráfico es un levantamiento que hicimos en el Ministerio de Energía, que muestra que tenemos capacidad de desarrollar proyectos renovables para producir electricidad equivalente a 70 veces la capacidad que tiene hoy día nuestra matriz de generación eléctrica. Y eso nos da una enorme oportunidad no solamente para limpiar nuestra propia matriz, sino que también para exportar esa energía al resto del mundo. Y nuestros recursos son de muy buena calidad. La radiación solar que tenemos en el norte, como saben, es muy buena, de las mejores del mundo, y lo mismo en el viento en distintas zonas, entre ellas en la región de Magallanes. Entonces, el hidrógeno aparece como una manera de exportar esta energía al mundo, además de usarla para limpiar, como dije hace algunos minutos, nuestra matriz energética local. El hidrógeno, como decíamos el otro día en una conversación con alguien, el hidrógeno es como la forma de empaquetar o de envasar el viento del sur, el sol del norte, empaquetarlos para poder exportarlos al mundo y contribuir no solamente a nuestra propia reducción de emisiones, sino que a la reducción de emisiones de otros países. Chile tiene la mejor posición para producir hidrógeno a bajo costo. Este es un gráfico de nuevo de McKinsey, que dice que al 2030 Chile es el único país del mundo que va a ser capaz de producir hidrógeno a menos de $1,5 por kilo, que es un precio más o menos al que va a reemplazar a los combustibles fósiles de manera competitiva. Y estos números se han ido actualizando en la medida que pasan los meses. Esto lo que muestra al lado izquierdo es que incluso al 2025 los números actualizados de McKinsey muestran que podríamos llegar en Magallanes a un costo de poco más de $1 por kilo para producir hidrógeno verde, ¿sí? Y como muestra el gráfico a la derecha, eso nos deja como el país más competitivo del mundo, tanto en Magallanes como en la zona norte. Ahora algunos se hacen la pregunta de, bueno, está bien los usos locales, pero el mercado de exportación, dado que mover el hidrógeno es muy complejo, nos puede dejar fuera por distancia. Lo que muestra este gráfico en esencia, voy a ir rápido, es que nuestro costo de producción es tan bajo que esa ventaja más que compensa la relativa desventaja que tenemos respecto de otros mercados, dada nuestra ubicación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si nos comparamos con Australia, produciendo y exportando hidrógeno verde y sus derivados, digamos, al mercado asiático, somos más competitivos a pesar de que estamos más lejos, porque el costo de producción en Chile es muy bajo. Voy a acelerar un poco el tranco. Nosotros lanzamos nuestra Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde el año pasado, en el mes de noviembre, está disponible en la página web del Ministerio de Energía, con todos los números que la respaldan, y nos hemos puesto muchas metas, algunas están ahí, pero entre ellas, ser el país productor más barato de hidrógeno verde del mundo al 2030, ser uno de los 3 mayores exportadores de hidrógeno verde del mundo, y uno de los mayores, de los 5 mayores productores del mundo, entre otras metas. Cuando uno mira las proyecciones y calcula, esto es un análisis que tiene sustento muy detallado, mercado por mercado y aplicación por aplicación, dependiendo de las ventajas competitivas que tenemos comparados con otros países productores. Lo que esto muestra es que con participaciones de mercado razonables, al 2050 la industria del hidrógeno verde para Chile podría representar más de $30.000 millones anuales, lo que la deja más o menos en un tamaño equivalente a lo que es hoy la minería del cobre, con un efecto gigantesco, desde luego, en progreso, creación de empleo, desarrollo de infraestructura, de capital humano, de redes de proveedores, etcétera, etcétera, en muchas regiones del país, lo que nos va a ayudar además a hacer un desarrollo geográficamente más equitativo en nuestro país. Ahora, cuando uno mira la industria del hidrógeno verde, las oportunidades que ofrece para la minería son gigantescas. Aparece algo que pasó un poco en las energías renovables, que son 2 industrias que se retroalimentan, ¿no es cierto? La minería ayudó mucho a darle un impulso a la energía renovable con contratos de suministro, y luego se benefició de los costos bajos de electricidad de esa propia energía renovable que ayudó a impulsar. Lo mismo va a ocurrir en el hidrógeno. Nuestra visión es que la minería, en la medida que las demandas de los mercados internacionales por reducir su huella de carbono se aceleran, aumentan, tiene que avanzar no solamente en limpiar su suministro eléctrico, como está haciendo aceleradamente, sino también
reemplazar, por ejemplo, el diésel como combustible, sobre todo en sus camiones, ¿no es cierto?, y otros equipos. Entonces va a permitir bajar su huella de carbono, reemplazando el diésel, y además va a ayudar a impulsar el desarrollo de la industria del hidrógeno, lo que a juicio nuestro es muy importante para la minería también. La minería recibe, injustamente a mi juicio, a veces esta crítica de que deja poco en Chile, a pesar de todos los recursos que extrae. Yo creo que ayudar para la industria minera a impulsar la industria del hidrógeno con todos los beneficios que esa industria va a traer al país, es un beneficio adicional al que tiene directamente la reducción de sus emisiones. Aquí hay algunos números. Nuestra estimación es que en el 2050 los camiones mineros van a representar aproximadamente 1/3 del consumo de hidrógeno en Chile, ¿no es cierto? O sea, va a ser un actor muy, muy importante en el desarrollo y en la adopción del hidrógeno a nivel local, además de beneficiarse en la propia industria minera, como dijimos. Nuestra estrategia está diseñada a partir de varias etapas. La primera etapa implica activar la industria doméstica con 6 aplicaciones prioritarias que están identificadas y resumidas en esa lámina. Y si ustedes se fijan, las que están destacadas son aquellas en las que la minería puede tener un rol central. No solamente los camiones mineros, digamos, también en camiones pesados de ruta, que la minería es un usuario muy intensivo. El amoníaco, que como ustedes saben es un insumo esencial para la producción de explosivos. También en buses, ¿no es cierto?, para mover o transporte de su personal. Entonces la minería tiene un rol central en impulsar esta industria, y tiene en esa industria también una fuente de oportunidades enormes para limpiar su capacidad productiva, ¿no es cierto?, y bajar su huella de carbono. Aquí hay un poco más de números de las etapas siguientes de la estrategia. Voy a saltármelo en honor al tiempo. Voy a dejarlo ahí. Quiero agradecer nuevamente la oportunidad de presentar, felicitar nuevamente al Sendagiomín y al Centro Nacional de Pilotaje y a todos los que están impulsando esta iniciativa, y terminar nuevamente invitando a la industria minera. Nosotros hemos estado conversando muy activamente con ellos para que impulsen con fuerza estos proyectos pilotos. Creo que es una enorme fuente de beneficio para la industria minera y también para ayudar a impulsar la industria del hidrógeno. Así que muchas gracias y espero que tengamos una muy buena jornada de discusión. Muchas gracias, ministro. Grandes desafíos y oportunidades para el desarrollo del país y una minera más sustentable. Las mesas de diálogo sobre aplicaciones de hidrógeno verde en la minería nacional tiene previsto un proceso de desarrollo que se inicia hoy con este lanzamiento, y posteriormente se desarrollarán 3 mesas de diálogo sobre regulación y aplicaciones. En esas instancias participarán varios expositores expertos en dichos ámbitos, y se darán a conocer los avances de la guía de pilotos y se recogerán impresiones de la industria. Siguiendo con el programa, quisiera presentar ahora al director nacional de Sendagiomín, Alfonso Domeyko, quien nos hablará sobre la importancia que tiene para el ecosistema de innovación minera el que se inicien mesas que profundizarán sobre las aplicaciones del hidrógeno verde en las faenas mineras en Chile. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, Patricio. Buenos días, ministro, y aprovecho de saludar a todos quienes nos acompañan, especialmente a quienes están exponiendo hoy día. Quiero agradecer también a todos quienes están desinteresadamente participando hoy día y quienes también espero participen de las mesas de trabajo y puedan cooperar con su visión técnica, con su visión profesional, con su experiencia, poder ayudarnos, ¿no es cierto?, como Estado, como gobierno, a entender las brechas y poder trabajar en una regulación del hidrógeno que sea efectiva. Hay regulaciones que han de alguna manera en algunos países matado o enrarecido el ambiente respecto al desarrollo de ciertas tecnologías. Lo que nosotros buscamos, tal como lo hicimos con el Centro Nacional de Pilotaje, con la regulación de tecnologías autónomas, es poner las reglas claras, es entender cómo deben desarrollarse y presentarse los proyectos y cómo dentro de Sendagiomín los ingenieros del servicio puedan evaluar correctamente, positivamente estos proyectos, siempre pensando en la seguridad de los trabajadores, de las trabajadoras de la minería y las instalaciones mineras, que es el mandato que tenemos por ley. Ahora, yo quería hacer una pequeña presentación respecto a por qué, ¿no es cierto?, es importante. ¿Se ve bien, Patricio? Sí. Se ve bien, Alfonso. Perfecto, ¿no es cierto?, respecto al uso del hidrógeno verde y cómo las energías, ¿no es cierto?, utilizadas dentro de las faenas mineras
pueden ser una real oportunidad para efectos de desarrollar exitosamente esta tecnología que nos puede ayudar también contra el calentamiento global. Cosas muy generales, ¿no es cierto? En primer lugar, el hidrógeno verde podría representar, como dijo el ministro, el 21% de la reducción de emisiones requerida para la tan ansiada carbono neutralidad. Respecto a inversión, podría representar al 2050 entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Esos son los supuestos que se han hecho, ¿no es cierto?, en base a los antecedentes existentes. Esta industria, en cuanto al trabajo, podría desarrollar, ¿no es cierto?, al año 30, 22.000 nuevos puestos de trabajo y al año 50 casi 94.000 empleos. Eso es importante, ¿no es cierto?, en un país en que necesitamos recuperarnos de la situación y de la crisis que nos encontramos por producto de varios aspectos. Para el rubro de la construcción también se espera, ¿no es cierto?, un aumento y un beneficio económico importante entre 3.000 y 3.500 millones de dólares para el 2050. Se estima que hay 2.000 empresas pequeñas que debieran verse beneficiadas con el desarrollo de este hidrógeno verde. La fabricación de tecnología, ¿no es cierto?, se espera que aumente. Esto es importante, que esto respecto a la minería, ¿no es cierto?, la eficiencia CAEX Diesel es un 20% frente a este CAEX de fuel cell, ¿no es cierto?, de hidrógeno, la eficiencia es del 43%, o sea, hay acá un proceso importante, muy interesante para el control de costos también de la minería. Al 2050 se esperarían 1.390 CAEX de fuel cell, representando el 87% de la flota CAEX nacional. El ministro nos hablaba del año 30, esto estamos hablando del año 50, y dado el alto impacto de estos camiones de alto tonelaje sobre las emisiones de la minería rajo abierta, vamos a ver esa cifra, la entrada de esto puede estar, ¿no es cierto?, fuertemente ligado a los objetivos de reducción de emisiones en la minería. Aquí vemos, ¿no es cierto?, una tabla, un estudio que hizo Cochilco en base a una serie de proyectos existentes en el país. Primero, tener conciencia de que la minería, su consumo energético del total del consumo agregado de Chile es de un 14%, y al 2018, si vemos, ¿no es cierto?, los consumos, vemos que en esa línea roja, ¿no es cierto?, es 94.153.000 terayaut, en relación a los combustibles, que son 82.594 terayaut. O sea, tenemos casi, aquí tenemos electricidad 57 y 43, ¿no es cierto?, combustible. Es parecido, ¿no es cierto?, es bastante equilibrado el uso entre ambos tipos de energía. Ahora, respecto a la distribución por etapas de la minería, respecto a cada una de las etapas productivas, vemos que la mina Rajo Abierto representa al año 2018 un 39% del consumo de la energía. Las concentradoras tienen un 30%, la lixiviación, la extracción por solvente y la electrowinning representan un 14%, los servicios un 7%, las fundiciones un 7%, la mina subterránea bastante menos, un 2%, y la refinería un 1%. Ahora, si nos vamos al detalle, ¿no es cierto?, vemos que el consumo de energía en las minas de Rajo Abierto representa, ¿no es cierto?, el combustible, el uso de combustible es un 92%, al año 2018, por supuesto, un 92% frente a la energía, ¿eh? Lo cual es una aliciente o es un dato bastante interesante, como decía también el ministro, respecto a que el transporte puede ser un elemento o un proceso productivo que debiera apuntar para reducir la huella de carbono, ¿no es cierto?, en poderse cambiar, en poderse modificar a energías limpias como el hidrógeno. Si vamos, ¿no es cierto?, a la mina subterránea, vemos, ¿no es cierto?, que es bastante parecido el uso entre energía y combustible, energía eléctrica, por supuesto. Tenemos, ¿no es cierto?, acá en la concentración, tenemos también el uso de la energía, es muy superior al de los combustibles. Y respecto acá en el electrowin, lixiviación y extracción por solvente, vemos, ¿no es cierto?, que el combustible es de aproximadamente un 15% respecto al 85% que tiene la electricidad. Aquí también tenemos oportunidades de hacer mejoras considerables respecto a la huella de carbono. Ahora, respecto al rol de Cernagiomin, ¿no es cierto?, ¿por qué? Muchos dicen, ¿por qué Cernagiomin tendría que regular esto?, ¿no es cierto? De partida tenemos, ¿no es cierto?, un mandato legal, tenemos nuestro decreto
132, el Reglamento de Seguridad Minera, que nos llama, ¿no es cierto?, y nos da como misión el proteger la vida e integridad física de las personas que se desarrollan, que se desempeñan en esta industria. Y también tenemos, ¿no es cierto?, como mandato el controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas y las exigencias de normas de seguridad al interior de las minas. Ahora, respecto, ¿no es cierto?, a cuál es la situación actual del hidrógeno en la minería, acá hemos puesto con unos semáforos, ¿no es cierto?, viendo el estado en que se encuentran, vemos que existe, ¿no es cierto?, una estrategia nacional de hidrógeno verde, como país que hay que acoplarse, ¿no es cierto?, y que debemos incentivar. Existen proyectos pilotos para ejecución para el desarrollo, todos conocen, ¿no es cierto?, los 3 proyectos que se están desarrollando en piloto con Corfo, el camión dual, las celdas de combustible y el proyecto de Cisairo, en el cual participamos como Sennagiomín, como acompañantes, ¿no es cierto?, con una participación de apoyo normativo. La minería debe descarbonizarse, la minería debe constituir un pilar fundamental en el proceso, ¿no es cierto?, de baja de las emisiones. En este sentido, la minería es vista como un impulsor importante. Estamos desarrollando un reglamento general de hidrógeno verde en conjunto con el Ministerio de Energía, en el cual participamos también en conjunto con otra serie de instituciones públicas y privadas, y también con la participación de profesionales de la industria para efectos de poder lograr un reglamento que nos ayude a desarrollar esta industria de forma segura. Y finalmente, ¿no es cierto?, tenemos las brechas de nuestro artículo, de nuestro decreto, de nuestro reglamento, el 132, que solo permite el uso del diésel, ¿no es cierto?, y en algunos casos del gas. Y eso se debe, siempre lo hemos dicho en otro seminario, a un accidente, ¿no es cierto?, muy importante el año 40, la mina El Teniente, un incendio que generó cuantísimas vidas humanas, ¿no es cierto?, que dicen que son entre 300 y 400 vidas humanas, y eso generó un cambio regulatorio y de alguna manera marcó la línea del diésel en el uso de la minería por los próximos 60, 70 años. Hoy día debemos regular esto y no esperar, ¿no es cierto?, en que un uso inseguro o los miedos o las aprehensiones a los peligros que podría llevar el uso del combustible del hidrógeno en la minería lo paralizaran. Al contrario, debemos trabajar anteponernos, ¿no es cierto?, a las necesidades de la industria, a las necesidades del mundo y de estas generaciones, ¿no es cierto?, de poder limpiar y poder reducir las emisiones de carbono. Respecto a la línea de trabajo, brevemente, ¿no es cierto?, hoy día 15 de junio tenemos esta guía de implementación de piloto y validación de tecnologías de hidrógeno. Nosotros ya hemos trabajado como servicio, venimos trabajando hace unos meses con el Centro Nacional de Pilotajes, tenemos una guía, ¿no es cierto?, un prospecto de guía, si ustedes quieren, para poder presentar a las mesas de trabajo. El 24 de junio se generaría la primera mesa de trabajo. A ello he puesto un logo que es respecto al link donde ustedes se van a inscribir, vienen cada una de las invitaciones, y a finales de julio esperamos tener, luego de 3 mesas de trabajo, esperamos tener ya afinada, ¿no es cierto?, la guía de trabajo, si se requieren otras reuniones o la intervención de otros servicios, de otros participantes, de otros actores, también estamos abiertos. La idea es que podamos lograr una guía que sea eficiente y que sea en línea con los requerimientos de seguridad de una tecnología tan importante como la que estamos conversando. Y respecto a normativamente, ¿no es cierto?, tenemos 2 desafíos. Lo primero es la guía, ¿no es cierto?, como lo señalaba, y el segundo son las mesas de diálogo, que también van a ser un inicio para poder transformar y para poder formarnos un roadmap respecto a la regulación específica, ¿no es cierto?, del uso en la minería, del hidrógeno en la minería, para poder esto también introducirlo dentro del reglamento general en el uso del hidrógeno que se está generando, ¿no es cierto?, que tiene otros plazos y que es un poco más largo. No tengo la fecha, si no me equivoco, el 2024, 2025, ¿no es cierto?, la fecha. Y la idea es poder a través también de esta guía irla trabajando y trabajando en mejoras continuas y poder tener un desarrollo efectivo respecto a la seguridad del uso de esta tecnología en la minería. Eso es. Muchas gracias, Patricio. Y nuevamente, ¿no es cierto?, yo los invito a todos los asistentes a que se puedan inscribir, que puedan participar, que confíen
en estas instituciones, nosotros, el Centro de Pilotaje nos ha ayudado en las otras guías que hemos realizado. Hay gente profesional, así que esa es nuestra invitación. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, director. Muchas gracias, Alfonso. Y desde ya los invitamos a inscribirse en las mesas de diálogo como manifiesta Alfonso. Les agradecemos nuevamente estar conectados a este evento online. Continuando con el lanzamiento de las mesas de diálogo sobre aplicaciones de hidrógeno verde en la minería nacional, les quiero presentar al jefe del Departamento de Evaluación de Grandes Proyectos del SENNAGEOMIN, Jorge Vargas, quien anunciará la guía de pilotaje y validación de tecnologías de hidrógeno en minería desarrollada por SENNAGEOMIN con apoyo técnico del Centro Nacional de Pilotaje. Adelante, Jorge. Gracias, Patricio. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha bien. Me imagino que sí. Bien. Sí, se escucha bien. Yo les voy a hablar un poquito aquí del trabajo previo que hemos hecho, considerando la mirada que dio el ministro, la mirada que dio Alfonso. Nuestra preocupación al nivel del Departamento de Evaluación de Proyectos Mineros es cómo transformamos o cómo facilitamos la posibilidad de realizar pruebas piloto primero y posteriormente cómo regulamos el consumo de hidrógeno dentro de las faenas mineras. Entonces, un objetivo que nos planteamos desde el principio, a mí me gusta mucho una presentación que hace Erwin Plett, que debe estar por ahí conectado, cuando muestra el Hindenburg, y lo primero que a mí se me viene a la mente cuando pienso en hidrógeno es los peligros que esto acarrea. Entonces, desde ese punto de vista nosotros nos planteamos la pregunta de, bueno, ¿cuál es el impacto que va a tener dentro de la faena minera la utilización de un combustible o de un energético que probablemente sus propiedades estén bien desarrolladas en la industria química, estén bien conocidas allí, pero que desde la perspectiva de la industria minera quizás sea un elemento mucho más desconocido. Entonces, nos planteamos el objetivo con esta guía de poder indicar a las empresas qué elementos son requeridos para la presentación de proyectos pilotos, siempre en el entendido de nuestro mandato, que es garantizar la seguridad de las personas y estandarizar también dentro del SENNAGEOMIN cuáles son los criterios de evaluación. Una cosa que hemos estado lidiando este último tiempo nosotros es esta variabilidad que se presenta en la aprobación de los permisos. Hemos hecho un esfuerzo grande por reducirlo, y lo que queremos es, con esta estandarización, poder definir reglas claras con las cuales nosotros podamos comunicar a la industria y a la gente que trabaja en ella que la forma como se solicitan estos permisos, los tiempos que nos demoramos y cuáles son los estándares de evaluación y las condiciones de seguridad en que los trabajadores se van a desempeñar. Para eso, lo que hicimos fue, junto con el CNP, en un trabajo que viene ya desde varios meses, 6 meses por lo menos, estuvimos desarrollando una guía en que lo que buscamos es validar desde el punto de vista de la seguridad, un proceso que se prueba a nivel piloto y que posteriormente pretendemos realizar de una manera permanente. Entonces el objetivo de la guía tiene que ver con eso, con poder validar una tecnología que se va a usar primero a nivel piloto, pero que después se irá a prototipar y finalmente realizar como una faena continua. Y en ese sentido, nuestra guía tiene 3 objetivos fundamentales. Uno, comunicar estándares establecidos por el SENNAGEOMIN, que no exista ambigüedad respecto de lo que se le va a solicitar a la empresa, que la empresa tenga claro lo que tiene que llevar, etc. Por otro lado, establecer criterios y dominios de evaluación, indicando ojalá en cada documento la precisión con que deberían ser evaluados estos elementos, con el fin de obtener la autorización de permiso. Y por último, facilitar la presentación de esta solicitud del permiso por parte del proponente. Ahora, nos hemos enfocado en una primera etapa, en lo que ha sido el desarrollo de la guía, en las 3 aplicaciones que están siendo impulsadas por Corfo. Por una parte, hidrolizadores que tienen que ver con generación de hidrógeno. Por otra parte, camiones que son capaces de operar con una dualidad de combustible, hidrógeno y combustible fósil.
y por otro lado, celdas de combustible que nos permitan hacer operar equipos de alta potencia en un desarrollo que está ocurriendo a nivel mundial. Entonces, ahí hay 3 pilotos, uno consorcio ALCET con la Universidad Católica, el otro la Santa María con un consorcio español, y Cesairo, Engie y Mining Tree, que están impulsando un tercer proyecto. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra preocupación ha sido, bueno, cuando nos lleguen yo me acuerdo a principios del año 2019, creo que llegó el equipo de Antonio Sánchez a conversar sobre qué íbamos a hacer respecto de los permisos para sus proyectos. Y la verdad es que ahí fueron los primeros aproximaciones a cómo íbamos a entrar en esto. Y una de las cosas que se nos aparece, dado nuestra competencia en la fiscalización y en la producción de normas, es cómo nos integramos sin producir una dualidad de permisos, por ejemplo, con la SEC, con el Ministerio de Transporte, etcétera, todos los que estén involucrados en esta tarea. Entonces, en la guía también estamos definiendo algunos campos de acción del SENAGIOMIN. Nos vemos actuando con mucho más detalle en lo que es los equipos móviles, que van a estar desempeñándose en faenas subterráneas y de rajo, con equipos estacionarios en algunos casos, con las instalaciones que significan un suministro de hidrógeno para los camiones, pero eso es fundamentalmente un tema de la SEC. Y finalmente, en el campo de acción del SENAGIOMIN es lo que tiene que ver con talleres de estacionamiento y talleres de mantenimiento, que ahora adquieren una característica ligeramente diferente por las características del combustible que está siendo utilizado en estos equipos de transporte. Nuestra guía, entonces, aparte de estos objetivos que les planteaba, aparte del alcance, que está enfocada en cómo lidiamos en el corto plazo con los pilotos que se están presentando, y por otro lado, cómo evitamos la dualidad de permisos que en algunos casos se ha manifestado como un problema en la industria minera, dado que la industria tiene que ir a solicitar permisos en diferentes organismos públicos que muchas veces pueden producir un retraso en la implementación de tecnología. En nuestra guía hemos definido un alcance y ese alcance es el que explicaba en esta primera etapa con respecto a los proyectos que están siendo conducidos por estos consorcios. Por otro lado, cuenta con un glosario que describe algunos elementos centrales dentro de la tecnología de hidrógeno. Empezamos a hablar de deflagraciones, explosiones, etcétera, que se la van a encontrar en la guía los que participen con el nivel de detalle que hemos estado trabajando. Establece cuáles son los documentos que se le van a solicitar a las empresas, y ahí es bien relevante considerar que pedimos una declaración general o descripción general de en qué consiste el proyecto, cuánto combustible está involucrado, cuántas personas están siendo expuestas al uso de este hidrógeno, cuál es el esquema de trabajo en cuanto a coordinación con diferentes actores, lo clásico que solicitamos en un proyecto. Por otro lado, se establecen muy bien los criterios de evaluación que se van a utilizar para desarrollar estos proyectos, y a la vez también se establecen cuáles son las normas que han sido analizadas y consideradas en el desarrollo de estas aplicaciones. Ante la ausencia de una reglamentación detallada, mucho nos vamos apoyando en las normas globales existentes, y por lo tanto la guía cuenta con una serie de anexos que ustedes van a encontrar cuando la analicemos en un taller específico que vamos a hacer al respecto, con el fin de que podamos identificar claramente cuáles son los elementos que están siendo evaluados y cuáles son los estándares de evaluación. Algunos elementos relevantes, por ejemplo, hemos utilizado una manera de clasificar el peligro a partir de un índice que viene de la industria química, el Dow's Fire and Explosion Index, que se usa para equipos estacionarios fundamentalmente,
pero que lo que buscan es establecer cuál es el criterio de clasificación del peligro, que define áreas en las cuales es necesario establecer ciertas condiciones de control para los peligros que allí existen y con la administración de los riesgos. Ahora, esta clasificación del peligro nos va a permitir evaluar la naturaleza y determinar el nivel de peligro en los diferentes proyectos que estamos evaluando, con el fin de conocer cuál es la probabilidad de un incidente, la severidad de cualquier potencial accidente que pudiera ocurrir y el impacto que pudiera tener en las personas y en las instalaciones. Ahora, cuando hemos hecho este análisis, que ya llevamos varios talleres, los que hemos ido recolectando información de diferentes actores, participamos en un trabajo conjunto con diferentes universidades, con la industria, realizamos hace poco un taller de identificación de peligros y riesgos, y uno de los principales peligros que aparecen presentes en las tecnologías que estuvimos analizando es la presencia del hidrógeno gaseoso que pudiera estar fuera de contención, la presión, la explosión, el peligro de incendio, el desplazamiento del oxígeno, los riesgos psicosociales que implica muchas veces el trabajo en esas condiciones, el polvo en suspensión, que en minería puede llegar a ser relevante, la presencia de electricidad o los choques y colisiones son los peligros característicos que hemos ido identificando en el trabajo que hemos hecho. Ahora, como riesgos, hemos identificado algunos riesgos propios de ciertas tecnologías en entornos mineros, y ahí consideramos que es necesario examinar qué pasa con la atmósfera explosiva, con la asfixia y la hipoxia, la liberación de energía, el craqueo del material producto de su contacto con el hidrógeno, el mantenimiento eficiente también es otro elemento. Ahora, para los controles, lo que hemos identificado en el trabajo que hemos hecho con el grupo que hemos estado desarrollando esto, vemos la ventilación forzada y natural, sensores de hidrógeno, cámaras de infrarrojo que permitan detectar, ¿no es cierto?, la presencia, y una serie de controles que están ahí descritos y que permiten mirar este tema con cuáles son las formas de mitigación. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? En el fondo tenemos una guía que ya va como en 35 páginas, que tiene varios anexos, que se encuentra en un borrador para una revisión final, y lo que queremos hacer en esta revisión final, en los talleres que se van a venir de aquí para adelante, es terminar de recolectar esta feedback de la industria, de la academia, de los consultores y de la gente con la que hemos estado trabajando, en un taller que vamos a realizar, que denominamos revisión de detalle y guías de piloto en minería, que se va a realizar en la primera semana de julio. Este va a ser un taller bien específico al que los invitamos a participar, y que ustedes se pueden inscribir en el link que mencionaba Alfonso. Y la intención nuestra es que esta guía esté lista para publicación a fines de julio, después de esta revisión que hemos estado haciendo. Entonces, básicamente eso es lo que yo les quería presentar. Y con ello dejo el paso a Patricio. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación, y sin duda que este esfuerzo colaborativo y diálogo público-privado permitirá catalizar los procesos de validación y adopción segura de tecnología de hidrógeno verde en minería. Para continuar con el programa, quisiera presentar a continuación a Mark Fried, quien es actualmente el director de desarrollo de mercado de Anglo American, donde dirige los esfuerzos del grupo Anglo American para aumentar la demanda de los metales del grupo platino, además de su papel en el desarrollo de mercados. Mark lidera los aspectos comerciales del programa de transporte de cero emisiones de Anglo American. Su trabajo abarca la detección y la formación de nuevas empresas, la implementación de capital directamente y o a través de socios corporativos, así como liderando iniciativas estratégicas entre la industria para acelerar la adopción de nuevos productos en el mercado. Mark nos hablará sobre una solución integrada para la descarbonización en la minería. Adelante, Mark. Muchas gracias, Patricio, y buenos días, panelistas, y a todos los
que vinieron. Estoy muy agradecido por presentar y compartir nuestro proyecto con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Entonces deberían poder ver Sí, se ve la bien. presentación Ok, ahora. ok, Mark. Muchas gracias. Entonces, voy a hablarles acerca de nuestro programa de transporte de carga de cero emisiones que está ocurriendo en Anglo American. Entonces, esto es una declaración de precauciones presentada por todas las compañías en las presentaciones, pero voy a dejar eso para que ustedes lo revisen después. Primero, quizás, ¿quién es Anglo American? Bueno, para los que no saben, no lo conocen muy bien, Anglo American es la compañía minera líder global a nivel global en diferentes commodities en todo el mundo, desde diamantes a cobre, lo cual ustedes saben, a los metales del grupo platino y mineral de hierro, carbón, níquel y más recientemente otros nutrientes. ¿Cuál es el propósito rápidamente? Nuestro propósito es reimaginar la vida, la minería, para mejorar la vida de la gente. Así que significa reimaginar la minería. En Anglo American estamos repensando y revisando todo, el cómo minamos, cómo operamos, todo, desde nuestras operaciones hasta cómo vendemos. Y hacemos por razones muy específicas. Lo hacemos para mejorar la vida de las personas. Y eso significa que toda la gente en las comunidades donde operamos, en los países donde operamos, la gente que trabaja para nosotros y los clientes que nosotros atendemos. Entonces, hablando acerca del desafío de decarbonización de Anglo American, esto es muy similar. Creo que el ministro dijo esto muy bien más temprano. No pueden decarbonizarse, que no pueden cambiar la forma en la que producen o consumen energía. Y algunos de estos objetivos, Anglo también ha establecido sus propios objetivos y hay dos cosas específicas. El primero, hemos establecido objetivos para el 2030 de reducir nuestras emisiones un 30% en bases absolutas y también, y eso incluye, decarbonizar 8 de nuestras mayores operaciones a nivel global para esta fecha. El siguiente es el objetivo para el 2040, que queremos decarbonizar todas nuestras operaciones a nivel mundial. Nuestras emisiones vienen principalmente de las mismas que se mencionaron antes por el Ministerio, la energía que consumimos, que viene de la electricidad. Y lo segundo, algunos de los más grandes son el diésel, que se consumen consumen nuestros camiones. Y también tenemos algo de metano ventilado de las minas de carbono en Australia, de carbón. Decarbonizar la red, eso es más fácil de hacer. Y en Chile, por ejemplo, ya tenemos 100% PPAs renovables desde enero de 2021. En Chile, por ejemplo, tenemos 20 buses eléctricos que transportan algunos de nuestros trabajadores y también estamos buscando implementar algunos proyectos de demostración como grúas horquillas a hidrógeno. El más desafiante, por supuesto, es el consumo de diésel, vehículos de minería grandes, y vamos a conversar más de esto en un segundo, pero sepan que aparte de decarbonizar, tenemos que hacer esto de una forma socialmente responsable, así que asegurarnos de que tomamos en cuenta los efectos y el impacto en los involucrados. Tenemos que asegurarnos de la seguridad de energía, así que asegurarnos que nuestras operaciones puedan operar. Y finalmente también tenemos que hacer esto y cambiar y sustituir tecnologías mientras mantenemos los costos competitivos. Así que hablando acerca de decarbonizar nuestros camiones de carga minera, primero, lo primero que tenemos que hacer es que nuestro objetivo no necesariamente es para decarbonizar el camión. Nuestro objetivo es decarbonizar la mina. Así que estamos buscando hemos encontrado una solución de decarbonización integrada de la mina. Hemos visto múltiples acciones que incluyen sistemas de troles, hemos visto todas las opciones potenciales que hemos visto y hemos llegado a un híbrido a baterías e hidrógeno que es integrado y que en la mina. Esto funciona, bueno, primero que todo son energía renovable para los planos de la mina y esas son de sobre tamaño para generar este exceso y alimentar a los camiones.
Así que aquí tienen un diagrama muy simple de cómo se vería eso. Ahora, no solo estamos haciendo el estudio, también estamos desarrollando esto y lo estamos moviendo al área de prototipo en este momento. Tengo una foto aquí. Es una imagen 3D diseñada, pero es muy real. Así que en esta foto, esto es la mina Holocuena, que es la mina de platino más grande de platino, en la más grande de rasgo abierto en el mundo. Aquí pueden ver, tenemos un edificio. Ese edificio es un electrolizador de 3.5 megawatts que está construido en este momento. Aquí pueden ver algunos almacenamientos de alta presión, nuestros compresores en la parte trasera. Está la sala de controles acá. Este campo solar suministra en parte la energía para el electrolizador, y también tenemos, esta es la rampa para el camión y tienen las bombas de carga de combustible para cargar el combustible en faena, que es lo que ven aquí. Así que llegando a la parte interesante, es qué es lo que hemos desarrollado. Hemos desarrollado esta planta de poder híbrida. Estas son imágenes reales. Esta está en Seattle en este momento, en Estados Unidos, con nuestros socios allá, que estamos haciendo en este momento, estamos probando la integración de los módulos en su etapa final. Así que pueden ver aquí, en el lado derecho, estos son los módulos de baterías. Estos son baterías de 1.1 megawatts. Cada batería, cada módulo pesa alrededor de 1 tonelada, así que en total son como 7 toneladas de baterías. Y en el lado derecho pueden ver las celdas de combustible, los módulos de celda de combustible. Una cosa que hay que saber es que debido al tiempo acelerado que hemos tratado de lograr, todo en este módulo, en el prototipo, es de componentes disponibles en el mercado. Ya estamos progresando esto y estamos desarrollando la siguiente versión de la planta de energía, que por supuesto no se va a ver como la que ven en la pantalla, pero sino que vamos a tomar en cuenta el aprendizaje que tuvimos del prototipo y vamos a crear una solución comercial. Así que esa es la planta de energía que les quería mostrar. Así que finalmente, esta es la última diapositiva de mi presentación. Es bastante rápida. Algunos aprendizajes clave y objetivos. ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta ahora? Lo primero que hemos aprendido es seguridad. Y esto se ha mencionado algunas veces. El hidrógeno está muy bien entendido a nivel mundial. Se ha utilizado comercialmente en segmentos industriales por décadas. Todos los días es transportado en carreteras a nivel mundial. Hay miles de kilómetros de tuberías en todo el mundo que mueven hidrógeno, pero el hidrógeno es relativamente nuevo en los espacios mineros, no es familiar para los operadores en este segmento, y hay mucho aprendizaje que tiene que ver con cómo el hidrógeno se comporta, obviamente más en faena y en el ambiente minero. Lo mismo del sistema. Y aquí lo que sabemos es que los componentes, las celdas de combustible, los electrolizadores funcionan, todo lo que se requiere para hacer funcionar, están probados, están disponibles comercialmente. Lo que no se sabe en este momento es cómo van a desempeñarse y comportarse en el ambiente minero. Y también cuando los unan en una solución integrada, desde la celda solar hasta la batería en el camión. Lo tercero es acerca de los marcos regulatorios y los estándares. Y esto no es único en ningún lugar del mundo, pero a nivel mundial no hay grupo de regulaciones o estandarizadas en el mundo que estén instauradas. Y esto es algo que tenemos que desarrollar nosotros mismos, y supongo que todos tienen que trabajar en conjunto para tener las regulaciones y los estándares correctos instaurados para permitir la adopción de la tecnología. Lo 4 es acerca de lograr una competitividad de costos. Lo que sabemos y lo que creemos que podemos lograr con esta tecnología, especialmente cuando ven las soluciones integradas, puede ser competitiva desde el punto de vista de costos hoy día y eso puede ser hoy día en algunas de las jurisdicciones del mundo, especialmente en esos países donde tienen altos precios de diésel y altos precios de la energía de la red. Así que cuando
revisan estos dos costos altos y los comparan con energía renovable e hidrógeno, en esos países esto puede funcionar hoy en día. Pero también vemos con las bajas de precios que ya han sido anunciadas por muchos fabricantes a nivel mundial, desde las compañías de electrolizadores, las celdas de combustible. Vemos que con los costos bajos que se han proyectado a nivel mundial, esta tecnología va a ser competitiva para el 2030 por sí sola. Y finalmente, la planificación de escalamiento. En este momento es acerca de un prototipo, pero estamos trabajando activamente para averiguar cómo escalarlo. Queremos poder desplegar esto en Anglo American en 7 faenas, aproximadamente 400 camiones para el 2030. Así que hay un gran trabajo que se necesita para unir todas las partes y permitir el despliegue de esta tecnología en diferentes faenas en todo el mundo. Muchas gracias. Lo voy a dejar hasta ahí. Muchas gracias, Marc, por vuestra presentación. Muy interesante y ambiciosos los planes que presentan Anglo American en esta materia. Grandes desafíos técnicos, económicos y regulatorios para validar, escalar y adoptar de manera segura las tecnologías de hidrógeno en el entorno minero. A continuación, el director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería le dará a conocer los objetivos, metodología y cronograma de las mesas de diálogos que se iniciarán al término de este lanzamiento. Adelante, Alfonso. Sí, me espera un segundo, Sí. Patricio, para poder abrir Sí. Mientras se instala la presentación, los invito a inscribirse en los grupos y les vamos a estar contestando por correo las preguntas que han surgido en el transcurso de esta actividad. Ahí sí, ahí estoy. Ahí está apareciendo la presentación, Alfonso. Ahí sí, ¿no es cierto? Ahí sí, sí. Entonces, respecto a la presentación de mesas de diálogo, el objetivo, acá lo tenemos, ¿no es cierto?, es conocer el estado actual de la implementación en el hidrógeno verde y cuál es el plan que podemos tener para el desarrollo de una regulación necesaria para su uso. Hemos tenido varios seminarios, se ha, ¿no es cierto?, expuesto las particularidades, los riesgos que conlleva, ¿no es cierto?, el uso en espacios confinados. Tenemos, ¿no es cierto?, preocupación especial respecto a la minería subterránea también. Así que la idea es, el objetivo es poder trabajar en esta regulación, poder trabajar con estos grupos de trabajo, que vengan ingenieros, que vengan profesionales del área, que tengan conocimiento, y los que no, que también están invitados, ¿no es cierto?, aunque no sean expertos, pero que sí puedan aportar desde su conocimiento, de la buena fe, y poder, ¿no es cierto?, aportar en esta regulación tan importante para el país. No sé por qué esto no se me abre. Las mesas, ¿no es cierto?, son 3 mesas. Tenemos la primera mesa de diálogo sobre regulaciones, es el jueves 24 de junio a las 11 horas, de 11 a 12. Esto es la próxima semana, si no me equivoco, ¿no es cierto? Luego tenemos la segunda mesa de diálogo, es el jueves 8 de julio. Y la tercera mesa de diálogo, ¿no es cierto?, es el 15 de julio. Aquí esperamos que todas las instituciones, que los grandes minas, ¿no es cierto?, o también de la mediana minería, o quien sea, ¿no es cierto?, vuelvo a insistir, es una invitación abierta para que puedan participar, profesores, gente también de las universidades, ¿no es cierto?, que nos puedan acompañar, o de otras industrias también, lo hemos conversado. Perdón, esto no sé por qué anda un poco lento. La primera mesa estará dirigida por María de los Ángeles Valenzuela, que es la jefa de unidad de hidrocarburos, división de combustible y nuevos energéticos del Ministerio de Energía. La segunda mesa, que es de implementación de pilotos, es por Jorge Vargas, jefe del Departamento de Evaluación de Grandes Proyectos en Nagiomín, a quienes acabamos de escuchar. Y la tercera mesa, ¿no es cierto?, es discusión y trabajo en grupos. Y estas sesiones de trabajo, como también lo hemos hecho exitosamente en otras guías, es moderada por el Centro Nacional de Pilotaje. Va a estar ahí, ¿no es cierto?, la gente. Va a estar Patricio seguramente para ayudarnos a hacer esto. Los programas, acá ustedes los pueden ver, ¿no es cierto? El programa del jueves 8
julio es, ¿no es cierto?, 90 minutos. El estado del arte de las aplicaciones, desafío, proyección y riesgo, los equipos CAEX, transporte de pasajeros, de carga, grúa horquilla y diálogo en grupo finalmente. Hay un proyecto de grúa horquilla. El jueves 15 tenemos el estado de arte de la producción y suministro del hidrógeno en ambientes mineros. Recargas con hidrógeno, transporte hasta el punto de recarga, estación de recarga, diálogo y trabajo en grupo. Eso es básicamente lo que tenemos, ¿no es cierto? Perdón. Deja de compartir, perdón. Eso es básicamente, Patricio, ¿no es cierto? Una vez más, aunque sea insistente, es importante que se inscriban, es importante esta participación, y como siempre va a estar esto organizado, ¿no es cierto?, y mediado por Patricio Aguilera del Centro Nacional de Pilotaje. Muchas gracias, Alfonso. Patricio. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, Jorge, Marc, por vuestras presentaciones. Y con esta información damos por finalizado el evento online de lanzamiento de las mesas de diálogo sobre aplicaciones de hidrógeno verde en la minería nacional. Les agradecemos nuevamente por su conexión y esperamos que tengan una excelente jornada. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Patricio, ministro, Jorge y Marc. Gracias. Thank you very much.